Bueno, precisamente en este año el petróleo se ha venido recuperando. ¿Ustedes cómo han visto el precio? ¿Cuánto han mejorado los ingresos de la empresa? ¿Y cómo han visto que han mejorado las utilidades? Pues yo creo que hay un proceso de consolidación que ya lleva varios años, desde que estaba Juan Carlos en la presidencia, y pues formamos un equipo con el equipo que venía de Ecopetrol, saliendo de una crisis muy profunda. Acordémonos que en febrero del 2016 el crudo estuvo a 27 o 28 dólares. Y en ese momento lo hemos descrito como tener que pisar el freno y apretarnos el cinturón. Hicimos una transformación muy profunda de la compañía. A hoy hemos ahorrado a la mitad de este año 8 billones de pesos como ahorros, y en términos del incremento que hemos visto de los precios, pues hemos logrado, gracias a la transformación, poder obtener resultados muy buenos. Este año, lo anunciamos después del segundo trimestre, utilidades de más de 6 billones de pesos. En caja tenemos 15.8 billones de pesos, una generación de EBITDA de 15.8 y un margen que está por encima del 50%. En ese sentido, yo creo que la compañía muy bien posicionada. Lo importante, y pensando que los precios pueden subir, y nuevamente pues hay incertidumbre absoluta sobre el nivel de precios, lo importante es no perder el foco sobre la eficiencia y la disciplina y el rigor de cómo tenemos que hacer las cosas. Pues depende de las regiones. Nosotros tenemos más de 300 campos en el país. Y en algunos de ellos, por ejemplo, hemos logrado que un pozo que se perforaba en más de 30 días, 35, 36 días, hoy lo perforemos en promedio en 16 días. Eso nos permite, con el mismo número de taladros, perforar el doble de pozos. O, por ejemplo, los costos o el porcentaje de dilución que nosotros tenemos para los crudos pesados. Nosotros producimos muchos crudos pesados que son difíciles de transportar. Históricamente se mezclaban con productos más livianos, con nafta o con diluyente, y se mezclaban alrededor del 20.5-21% el factor de dilución. Hoy ese factor está en 14,5%. Okay. Eso nos ha permitido ahorrar todos los días 15,000 barriles de este producto, que es mucha plata porque es un producto costoso. Esas eficiencias, pues tenemos diferentes maneras de mirarlas. En energía, si Ecopetrol fuera el equivalente de una ciudad en el país, seríamos la sexta o séptima ciudad en términos de consumo de energía al día. Okay. En los últimos 18 meses, alrededor de 18 meses, hemos ahorrado más de 160,000 millones de pesos. O sea, hay diferentes medidas de eficiencia, y nuevamente, como decía hace un momento, lo importante es que sigamos con el foco absoluto y profundo en términos de que la transformación no para acá, y que porque los precios subieron, pues tenemos que aflojar o tenemos que dejar esa disciplina a un lado. Ok, ¿cómo va la producción mensual? Y queremos saber qué tanto los ha afectado los atentados al Caño Limón Coveñas. Pues nosotros este año dijimos, y digamos que la guía que le dimos al mercado fue estar entre 715,000 y 725,000 barriles por día. El primer trimestre estuvimos en 701,000 barriles. Segundo trimestre, 721,000 barriles, o sea, subimos 20,000 barriles de producción, muy buena señal. No es sencillo subir la producción, pero creemos que vamos a estar entre el rango de 7.15 y 7.25, eso no ha cambiado. Este año ha sido difícil, particularmente difícil en términos de atentados. A hoy ya llevamos más atentados que todo el año pasado en Caño Limón. Okay. El año pasado tuvimos 63, este año llevamos 68. Y pues si lo hemos dicho públicamente también, hay un impacto sobre las operaciones, pero el impacto más grande de atentar contra infraestructura, y en particular el Caño Limón, es el impacto sobre las fuentes de agua, los terrenos pues, de la gente, las casas de la gente. Ha habido este año varias oportunidades donde hemos tenido que, con las autoridades, trabajar en evacuación de las personas y el medio ambiente. Y ese yo creo que es un daño bien importante, pues que está ahí, que condenamos, que rechazamos, y nosotros pues tendríamos que evitar. Desde el punto de vista operativo, hemos logrado flexibilidad y utilizamos otras rutas de evacuación y no hemos tenido que parar Caño Limón. Eso lo empezamos hace más o menos un año y medio y pues ha funcionado muy bien. El offshore o el costa afuera es absolutamente fundamental, Carlos, en términos del potencial que tiene para el país. Acordémonos que costa afuera durante los últimos 40 años ha sido la fuente principal de gas para este país. Chuchupa, Ballena en La Guajira. ¿Qué tenemos hoy en día? Tenemos unos descubrimientos, unos en el área de La Guajira, un proyecto que se llama Orca, que perforamos con Repsol y con Petrobras, que estamos trabajando en términos del diseño y el concepto de ingeniería para poder traerlo al mercado hacia el año 2023, 2024, nos permitiría ayudar a manejar o a suavizar la declinación que tienen los campos de La Guajira.
Tenemos otro descubrimiento que se hizo muy grande más cerca, pues en el Golfo de Morrosquillo, en el área cerca de Panamá, que se hizo con Anadarko, que son unos yacimientos de gas muy grandes y eso es, digamos, el futuro un poco más a largo plazo, 2027, 2028. Estamos mirando otras áreas de exploración costa afuera. Entonces, desde el punto de vista técnico, estamos trabajando para identificar otras áreas donde no necesariamente vayamos por gas, sino también vayamos por líquidos. Ese trabajo sigue avanzando técnicamente bastante bien. Entonces, un poco el offshore ha sido la realidad muy importante del gas en el país y tiene un potencial, personalmente lo creo y lo creemos en la organización, muy grande hacia adelante. Entonces veremos esos barriles, pero es un tema del 2023, 2024 o más adelante. Esas otras áreas que estarían explorando también están cerca, digamos, a Orca y estos pozos. Digamos que están en el área del Mar Caribe, las estamos mirando en detalle, tenemos varias cosas interesantes que estamos mirando, pero pues tenemos que terminar los trabajos que estamos haciendo para poder definir si efectivamente son opciones para perforar. Okay. Y quisiéramos poder, si es así, si eso se concreta, poder perforarlo en el futuro cercano. Ok, y de Orca y estos descubrimientos que son a más corto plazo, ¿ya se tiene un estimado de cuántas reservas puede haber en estos lugares? Pues en el caso particular de Orca, nosotros estimamos más que reservas, y eso pueden ser 0.5, 0.7 TCFs más o menos de gas, terapias cúbicos de gas. Supongamos que es un desarrollo que nos puede dar unos 100 millones de pies cúbicos al día. Hoy el mercado colombiano son más o menos de 1.000 millones de pies cúbicos, entonces podría ser el 10% del mercado que entraría hacia el 2023-24, por eso tiene esa importancia. Es, digamos, un desarrollo que está en 750 metros de agua, okay. O sea, desde el punto de vista técnico es complicado, pero no es lo más complicado que habría que desarrollar y pues estamos trabajando con los socios para definir ese concepto de desarrollo. Ok, si nosotros miramos, María Alejandra, el presupuesto contra el 2017, el año pasado invertimos 2.200 millones de dólares. Este año hemos dicho, y lo dijimos en el segundo trimestre, que estaremos entre 3.000 y 3.500. O sea, hay un incremento sustancial de 2.200 hasta 3.500 millones de dólares. Sin embargo, también anunciamos en esa oportunidad que había un recorte de 500 millones de dólares. Inicialmente habíamos dado un guidance o una guía de 3.500, 4.000 millones de dólares. La disminución viene, que son 500 millones de dólares, viene de dos partes. Una, 260 millones de dólares son ahorros. Hablábamos hace un momento sobre el tema de eficiencias, entonces estoy perforando los pozos de manera más rápida, estoy haciendo la construcción de instalaciones y demás, de facilidades para producción de manera más rápida, entonces es plata que físicamente estoy ahorrando, no tengo que invertir. Y 240 millones más o menos son cosas que podemos diferir en el tiempo, que podemos hacer más adelante, que no tienen impacto sobre reservas, producción. Hay algunos compromisos exploratorios que tenemos que terminar de trabajar desde lo técnico, entonces no vemos ese impacto. Pero sí pensemos que hay un incremento importantísimo de 2.200 a 3.500. Es, digamos, una subida muy importante de actividad. Para poner un ejemplo, el año pasado perforamos 491 pozos. Este año queremos perforar entre 620 y 640 pozos. O sea, es una subida importante. Son pozos de desarrollo que, a diferencia de los de exploración, los pozos de desarrollo se pueden perforar y se pueden poner en producción muy rápidamente y pues generan no solo producción, sino generan flujo de caja de manera mucho más cercana al término de la actividad. Tatiana, gracias. Pues históricamente la compañía hizo inversiones muy grandes en refinación, en particular la refinería de Cartagena, pero también en la refinería de Barranca. Todos los años hacemos inversiones importantes. Hicimos muchas inversiones en transporte, todos los oleoductos para poder evacuar la producción y llevarla a los puertos o llevarla a las refinerías. Este año, y lo anunciamos pues desde el año pasado, dijimos, alrededor del 85% de la inversión va a exploración y producción. Y eso es una noticia muy buena, es volver al corazón del negocio. El próximo año debemos estar entre 3.000 y 3.500 y es un nivel que nosotros vemos mantenido hacia adelante en términos de inversión. Creo que es importante no solo el monto de la inversión, pero es fundamental que también estoy haciendo mi inversión. Y nosotros dijimos, cuando hablamos de estrategia, vamos a hacer tres cosas: proteger la caja, o sea, ser eficientes, definitivamente, pues manejar nuestros costos. Segundo, tener una disciplina de capital muy estricta, y eso tiene que ver con que cada peso o cada dólar que yo invierta, se invierta de manera correcta y le retorne, digamos, lo que los inversionistas o accionistas están esperando. Tenemos 305.000 accionistas directos
y varios millones de personas en el país que invierten en Ecopetrol a través de los fondos de pensiones. Entonces tenemos esa responsabilidad. Y la tercera pues es crecimiento. Pero más o menos ese es el nivel de inversión que vemos hacia adelante y enfocado en exploración y producción. También más o menos el 85%. Sí, más o menos el 85%. La manera como nosotros lo vemos es las inversiones en refinación, las grandes inversiones, sobre todo en Reficar, ya se hicieron. En Barranca estamos trabajando para definir cuál es el programa de actualización de la refinería. Tenemos que hacer algunas cosas y podemos hablar de eso en más detalle, pero hemos hecho muchísimo en Barranca, sobre todo en lo que tiene que ver con ajustar procesos, ajustar algunos equipos para estar hoy suministrando un diésel y una gasolina de muchísima mejor calidad en el país. Y seguiremos haciendo algunas inversiones, pero más o menos el 85% va a exploración y producción. Pues es importante en términos de reservas pensar lo siguiente. Si uno mira el año 2015 y 2016, en un año reemplazamos el 6% de reservas, o sea, prácticamente nada, y el otro año el menos 7% de reservas, o sea, perdimos reservas, si uno coge esos 2 años, 2015 y 2016. Mucho de eso tiene que ver con el impacto de la caída pues, tan abrupta de los precios. En el año 2017 reemplazamos el 126% de las reservas. Eso quiere decir que produjimos 234 millones de barriles en el año y cada uno de esos 234 millones de barriles lo reemplazamos y reemplazamos un poquito más. Llegamos a adicionar 295 millones de barriles ese año. ¿Por qué es importante? Porque esa senda de declinación en términos de las reservas empieza uno a darle la vuelta. Hacia adelante, ¿qué hemos dicho? Nosotros todos los años, como mínimo, queremos reemplazar el 100% de las reservas. Y la gente me dice, bueno, pero es que el precio, con ese precio, ¿cómo no van a reemplazar reservas? Claro, los proyectos son rentables porque el precio subió. Eso es parcialmente cierto. De los 295 millones del año pasado, 201 millones de barriles fueron adiciones por gestión propia. Recobro mejorado, los proyectos están funcionando mejor, le estamos sacando más producción a lo que ya tenemos, en resumen. Y 94 millones fueron precio. El precio importa, pero el objetivo nuestro es 100% reemplazo todos los años sin precio. El tema de reservas no es un tema que se resuelva en un trimestre, es un tema que va a tomar tiempo. Lo importante es tener como un sendero que uno pueda decir, bueno, tengo claridad sobre de dónde eventualmente van a abrir las reservas. Sí, pues era una meta que teníamos, que Ecopetrol tenía históricamente. ¿Qué estamos haciendo hoy? Uno, queremos apostarle mucho más al gas. Entonces, hoy nosotros producimos alrededor del 18% de nuestra producción viene de gas, debería ser el 30 o el 35%. Pensemos que el gas, uno, es un combustible bastante amigable con el medio ambiente. El gas es algo que más de 9 millones de usuarios todos los días utilizan en el país. Cuando uno enciende el fogón por la mañana para el desayuno, para el almuerzo, para la comida, no todo el mundo, pero la mayoría de la gente está utilizando el gas y el gas está bastante masificado en el país o cuando uno prende pues el calentador por la mañana. Entonces, la idea es que eso siga, teniendo la posibilidad de penetración adicional. Entonces, seguiremos trabajando en el tema del gas. Hoy nosotros estamos produciendo también etanol y biodiesel, más o menos unos 5.000 barriles por día, más o menos. Entonces, ya estamos produciendo más de 1 millón de barriles de esos combustibles que mezclados con el diésel y con la gasolina, me permiten tener un impacto positivo en emisiones al medio ambiente. Entonces, vamos a seguir digamos, en esa senda. Como tal, no es que tengamos una meta fija. Hoy estamos, yo creo que por encima de 1 millón de barriles ya, pero claramente, direccionalmente, es algo que queremos seguir haciendo. Ok, y en materia de calidad del combustible, usted ahorita nos hablaba un poco de las eficiencias que se han dado en Barranca, en Reficar. ¿Cómo es la calidad, digamos, que se entrega a los colombianos? Pues yo creo que es importante mencionar lo siguiente. Uno, si hablamos de diésel, que además pues es un combustible que ha estado en el centro de muchísimas discusiones, ¿no? Si es permitido en algún sitio o no, cuál es la calidad del diésel que tenemos. En Colombia, desde hace muchos años, se ha venido una senda de varios miles de partes de millón por millón de azufre en el combustible, o sea, un combustible que tenía muchísimo azufre. A hoy tener una norma que es de 50 partes por millón. O sea, el combustible tiene que estar, el diésel, por debajo de 50 partes por millón. Nosotros hemos hecho un trabajo, digamos, bien interesante, de alguna manera liderado
con el señor alcalde de Medellín, con la gente del Valle de Aburrá, acompañamiento de la Procuraduría. Hay mucha gente que está metida porque es de alguna manera importante ver cómo podemos desde los combustibles también ayudar en el tema de calidad de aire, que es una preocupación pues, de los colombianos. Hoy en día estamos entregando a Medellín, después de un poco más de un año de trabajo, un combustible que está alrededor entre 10 y 15 partes por millón. La norma son 50. Sí. Nosotros nos comprometimos con Medellín a entregarle entre 20 y 25. Estamos entregando entre 10 y 15. O sea, es una excelente noticia porque el combustible como tal, pues lo hemos mejorado un montón y le estamos entregando un combustible de muy buenas, digamos, características a los habitantes del Valle de Aburrá. Pensemos que Medellín tiene una condición particular y es que en marzo y abril y octubre y noviembre, por el clima y digamos por su propia topología, por las montañas, es bastante encerrado y en ese sentido pues la apuesta de Ecopetrol. ¿Qué nos permite también esto? Continuar la conversación sobre otras cosas que son fundamentales en calidad de aire. Por ejemplo, la edad de los vehículos que utilizamos en el país, la tecnología que tienen los vehículos, que no son discusiones sencillas. Todo el tema de ordenamiento territorial, todo el tema de arborización, todo el tema inclusive de cómo manejamos. Estamos manejando bien. Todo el tema de si estamos manteniendo nuestros vehículos y motos en condiciones aceptables. Todo el tema de las verificaciones técnicas. O sea, abre una discusión que yo creo que quedó de alguna manera recogida en un documento COMPES que salió hace ya un mes y medio, un par de meses, que le apunta a eso, a que Colombia tenga mejor calidad de aire en el futuro, y pues yo creo que nosotros jugamos un papel fundamental en ese sentido. Este promedio de Medellín, ¿qué tan por debajo está, digamos, del promedio nacional? ¿Del país? Sí, y también, ya volviendo un poco a Barranca, ¿en qué estarían enfocadas esas inversiones? Y hace como 2 semanas el presidente Duque dijo que quería hacer como una renovación de Barranca Bermeja, ¿en qué estaría? Sí. 2 preguntas importantísimas. Nuevamente, si uno piensa que está en la regulación dice 50 partes por millón. A Medellín le estamos entregando entre 10 y 15. Entonces, inclusive hay meses que le hemos entregado 8 partes por millón. Entonces, es un combustible como el mejor combustible de cualquier parte del mundo. Eso ha permitido también mejorar la calidad del diésel en todo el país. En el país estamos entregando en promedio entre 15 y 20 partes por millón. O sea, el resto del país también se está viendo beneficiado y yo creo que es una excelente noticia. Antes de hablar de las inversiones de Barranca, yo creo que es importante pensar o poder explicar que hoy en día al tener Reficar, que es una refinería de altísima conversión, es una refinería que inclusive estamos operando por encima de su capacidad de diseño. O sea, 150,000 barriles es la capacidad. En el segundo trimestre, en promedio, estuvimos refinando 153,000 barriles. Hemos estado, en marzo estuvimos en 160,000 barriles. Y lo otro que es muy bueno, y ya vuelvo a Barranca, es que cuando arrancamos la refinería en octubre del 2015, teníamos un 40% de crudos nacionales alimentando Reficar. Hoy en día estamos en el 80% de crudos nacionales alimentando Reficar. Eso es muy bueno desde el punto de vista de las economías propias de la compañía y nos ha ayudado. Reficar tiene márgenes de 2 dígitos los últimos 10 meses y está funcionando muy bien. Pero vemos Reficar y Barranca como un sistema integrado de refinación. Entonces, por ejemplo, hay productos que uno puede llevar de Barranca a Reficar o de Reficar a Barranca, utilizando el río Magdalena, que es tan importante para el país. Barranca ha hecho un esfuerzo muy grande para mejorar sus procesos, la utilización de catalizadores, la utilización de los equipos que ya tiene. Barranca tiene muchísima flexibilidad y nos está ayudando a que esa mezcla de Reficar, Barranca y todos los sistemas de transporte en el país son de alguna manera el soporte para que entreguemos el diésel que estamos entregando. Todos los años nosotros invertimos entre 200 y 300 millones de dólares en Barranca. O sea, hay unas inversiones muy importantes. ¿Qué estamos viendo? Ahora hay una regulación a nivel mundial que hace que el combustible que se utiliza en los barcos tenga que tener 0.5% de azufre. Se llama MARPOL, de las Naciones Unidas. Y eso entra en vigencia en los próximos 2 años. Barranca tenemos que adecuarla y estamos terminando el trabajo para definir cuáles son esas inversiones. Entonces, definitivamente yo creo que el mensaje es, estamos haciendo el trabajo técnico, vamos a poder presentar un plan de inversiones de Barranca, pero también decir que a Barranca le hemos seguido invirtiendo plata.
yo creo que hay un mensaje tan importante para las personas de Barranca Bermeja. Este año estamos cumpliendo los primeros 100 años de la industria. En abril de 1918 arrancó la producción. Esperamos que sean 100 años más. Habrá gente que diga, no, vamos a tener que tener otro tipo de energías y en fin. Pero nosotros en Barranca tenemos una presencia no solo a través de la refinería, nosotros tenemos unas inversiones muy grandes en el desarrollo de los yacimientos convencionales o tradicionales, y el próximo año queremos invertir 400 o 500 millones de dólares en la zona. O sea, eso es un montón de plata en términos de entender mejor los yacimientos, creemos que hay mucho potencial, más actividad, pero también creemos que Barranca tiene el potencial de los no convencionales, ¿sí? De los yacimientos no convencionales. Entonces, si uno mira en conjunto, pues uno, Ecopetrol es vecino y es parte de la comunidad de Barranca. Nosotros tenemos un compromiso profundo con Barranca Bermeja, pero también tenemos que trabajar con todos los actores de la zona para decir, bueno, cómo, digamos, seguimos construyendo para que Barranca pues tenga el progreso que los habitantes de Barranca merecen y quieren, ¿no? Ok. Esos 500 millones en la zona van a ser en producción, exploración y exploración de no convencional. Hay exploración, hay producción, o sea, nosotros tenemos una gran cantidad de campos en no convencionales que hemos dicho nosotros, y creo que es importante pues poner el contexto. El país, me hacían una pregunta ahorita de reservas, tiene más o menos 2.000 millones de barriles de reservas, digamos, aproximemos. Nosotros creemos que en el área de Barranca del Magdalena Medio son 7 departamentos, no solo en Santander, hay 7 departamentos que están en esa zona. Creemos que esa zona podría tener entre 2.000 y 7.000 millones de barriles. Okay. O sea, si uno dice, descubrimos 2.000 millones de barriles, estaríamos duplicando las reservas del país. Si son 3.000 o 4.000, pues sería llevar las reservas de 5 o 6 años a 11, 12 años o más. ¿Por qué es importante? Creo que hay varios temas. Uno, seguridad energética. Que Colombia tenga la posibilidad de tener su propia producción de hidrocarburos. ¿Por qué es importante? En la medida que queremos que más gente progrese en el país, necesitamos poder suministrarles energía de diferentes fuentes. Y de hecho, pues nosotros también estamos trabajando en otras fuentes de energía. Pero es importante que cuidemos lo que tenemos. O sea, en los últimos 10 años, Ecopetrol le ha dado al país 200 billones de pesos. Entonces, el primer tema son reservas. El segundo, nosotros creemos que los no convencionales son una potencial fuente de empleo, nuevo empleo, y nosotros creemos que en el largo plazo pueden ser 100.000 empleos nuevos que se generen por año, que es una generación de empleo muy importante. Lo otro es que pues llevarían unas inversiones que en últimas benefician las regiones, hay que hacerlo bien, de manera responsable, pero en términos de la capacidad de bienes y servicios, de todo lo que las regiones prestan para apoyar digamos, estas industrias sin, digamos, descuidar otras industrias, pero tiene ese impacto. ¿Qué hemos dicho nosotros que queremos hacer o quisiéramos hacer? Lo que denominamos un piloto. Okay. Es en un área absolutamente determinada, definida, donde todos los actores puedan participar de ese piloto y decir, bueno, definamos la línea base de esa región desde el punto de vista social, ambiental, y miremos cómo se puede hacer de manera responsable la exploración. Pero bueno, eso va a llevar un tiempo y sé que es un tema que genera mucha controversia. El tema de los no convencionales genera mucha controversia y en ese sentido nosotros creemos, uno, que se puede hacer de manera responsable, pero claramente tenemos que educarnos. Hay un tema de pedagogía muy importante que tenemos que transitar pues con todos los actores interesados en el tema. Sí, pues nosotros el año pasado fueron casi 11 millones de toneladas de CO2. Venimos en un programa, digamos, para bajar esa emisión. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, desde el punto de vista operativo, pues uno, evitar que el gas, por ejemplo, se fugue de las instalaciones, sino que efectivamente se mantenga dentro de las tuberías, dentro de los equipos. Estamos avanzando en proyectos para reutilización de gas. Entonces, en vez de que el gas lo quememos y salga como CO2, lo podamos reutilizar, por ejemplo, para generación de energía. Entonces, ya tenemos varios proyectos avanzados. Cuando estén listos los proyectos, los anunciaremos, pero estamos trabajando muy fuerte en ese. Entonces yo creo que es el foco que tiene la operación para hacer una reducción importante. Lo otro que anunciamos hace poco, que yo creo que también es bueno pues, volverlo a mencionar, es el tema de incursionar en energía solar particularmente.
Nosotros hoy tenemos alguna, digamos, utilización de la energía solar, pero es muy limitada. Digamos que algún control aquí, alguna válvula allá, alguna cosa, pues, digamos, un poco dispersa. Definimos el primer proyecto para el Meta, son entre 10 y 15 megavatios, 18 hectáreas, y es un proyecto que muy rápidamente, segundo o tercer trimestre del próximo año, debe estar en operación. Y es un proyecto que estamos enfocando, primero, a que supla las necesidades de la operación. Y eso pues va en línea con lo que me estaba preguntando ahorita de tener menos emisiones. Importante también mencionar que estas energías, en particular la solar, que las que estamos viendo nosotros, o la eólica, son energías que se complementan muy bien con energías existentes. Porque uno no puede decir, bueno, apago toda la generación que tengo y me voy a dedicar solo al tema solar. Físicamente nosotros creemos que no es posible. Pues primero tiene que ser económicamente viable. Les hablaba yo de los más de 300,000 accionistas que tenemos. Nosotros tenemos que seguir manejando un negocio. Pero en este caso particular creemos, uno, que es buen negocio, dos, que nos va a permitir eficiencias importantes en nuestra propia operación. Digamos que la energía que generemos aquí va a nuestros propios campos de operación. Les decía yo, son 10 o 15 megavatios. Ya tenemos identificados, no quiere decir que todos vayan a suceder, pero tenemos identificados cerca de 140 megavatios más en generación con paneles solares. Yo creo que es una buena noticia y demuestra pues un poco este proceso de transformación en el que sigue la compañía hacia adelante. Pues en términos generales, la industria como tal se está moviendo a lo que llaman la descarbonización de los hidrocarburos. Y en muchas partes, principalmente lo que hacen es retirar el CO2, y ese CO2 se almacena y digamos, se utiliza, lo que era gas, se utiliza como hidrógeno posiblemente, pero es algo que está en desarrollo todavía. Pero sí creemos que nosotros que la captura de CO2 como tal, o sea, quitarle parte del CO2 a los hidrocarburos es algo, uno, que es fundamental que lo sigamos estudiando. No tenemos ya un proyecto definido. A través del ICP, del Instituto Colombiano de Petróleo, pues miramos estas y muchísimas tecnologías, y como en todos estos temas de investigación, habrá cosas que funcionan, habrá cosas que no, y habrá cosas que inclusive si funcionan técnicamente no son viables desde el punto de vista económico o comercial. Pero yo creo que es fundamental el tema de seguir enfocados en cómo reduzco CO2, y la captura de carbono es uno de los temas que estamos mirando. Les decía, el primer proyecto que anunciamos es en el Meta, sí, para ayudar con nuestras propias operaciones en el área de Castilla y en el área de San Fernando, donde tenemos pues una gran infraestructura, 10 a 15 megavatios. Y estamos en el proceso pues para poder definir cómo lo vamos a construir, con quién. Hay que partir de lo siguiente, yo lo he dicho y lo digo internamente todo el tiempo, nosotros tenemos que aprender también sobre esta tecnología. Nosotros no somos los expertos en granjas solares o en paneles solares. Tendremos que trabajar con la gente que es experta, y hay muchísima gente que sabe mucho de este tema, pero nos interesa aprender y pues trabajar en asociación o en conjunto con mucha gente. Tenemos algunos otros campos prácticamente en todas las áreas de operación. Uno podría ir no solo en el Meta, donde tenemos pues la mayor producción, en el Magdalena Medio, en el Huila, en Putumayo. Tenemos varias cosas en prefactibilidad. A su pregunta, ¿cuándo arrancamos? Segundo o tercer trimestre con esta primera, digamos, etapa, con esta parte en el Meta, pero en la medida que vayan saliendo los otros proyectos los vamos a ir anunciando. Les decía, identificados 140 megas, no quiere decir que todo vaya a funcionar, y puede que dentro de este proceso inclusive pues tengamos algunos terceros que nos digan, oiga, ¿por qué no han pensado en esto o en otra cosa? Les decía, nosotros no tenemos que tener todas las respuestas, tenemos que estar abiertos también a que otros nos ayuden a generar esas soluciones hacia adelante. Justamente por ahí va la siguiente, y es, ¿estas plantas serían suficientes para abastecer cada uno de los campos? No. Nosotros hoy en día tenemos 1.400 megavatios. Estos 140 son el 10% de la capacidad instalada, asumiendo que todos estos 140 se lograran poner a funcionar. Y acordémonos que hoy en día solar o eólica funciona cuando hay sol, cuando hay viento, uno genera y apaga sus fuentes tradicionales. Entonces, por eso digo que se complementan muy bien. Entonces, uno diría, empiezo a generar con energía solar, apago mi generación que tengo con gas o con líquidos, y cuando eso pues no sea el caso, vuelvo y prendo mi otra generación. Entonces, me permiten, digamos, generar muchas sinergias en ese sentido, pero no van a reemplazar el 100% de la capacidad de generación. Como les decía, nosotros pues somos uno de los grandes generadores y grandes consumidores de energía en el país. Pues hay dos cosas.
Hay unos, digamos, barriles que se pueden derramar por temas operacionales. Y en particular, pues el país recuerda la experiencia de Lizama en marzo. Hoy en día controlamos el derrame, sellamos el pozo técnicamente, o sea, el pozo está sellado de manera definitiva, no va a volver a producir, y manejamos esa situación, pero fue una situación compleja desde el punto de vista técnico, muy compleja, y sobre todo desde el punto de vista de las comunidades de la zona. Nosotros hoy hemos anunciado programas sociales trabajados con ellos, con la gente de la Lizama, de la meseta de San Rafael, con los pescadores de los ríos, inversiones de más de 20.000 millones de pesos de programas en educación, en saneamiento, en acueductos, en salud, en proyectos productivos, en un montón de cosas que tenemos que hacer hacia adelante, con las cuales pues vamos a cumplir. Entonces, ese es un tema que vimos después de Lizama. Pues se hizo una investigación técnica rigurosa que ha sido compartida ya ampliamente con los medios o con los organismos de control en particular, y eso nos ha permitido entender cosas que a veces, digamos, en esta actividad están presentes, que son esos riesgos que uno tiene y que pueden ser inherentes nuevamente a la actividad, pero que uno tiene que tener controlados. Entonces, mucho foco desde el punto de vista de disciplina operativa y lo que llamamos seguridad de procesos. ¿Eso qué tiene qué quiere decir? Que todos los hidrocarburos, el petróleo, el gas, inclusive el agua de producción, se mantengan dentro de las tuberías, dentro de los tanques, dentro de las bombas y no salgan por fuera de los elementos que las contienen. Y hay una categoría muy grande que son los volúmenes que se derraman por actos de terceros, que pueden ser atentados, y hablábamos ahorita del nivel de atentados. El arranque de este año ha sido muy difícil. El arranque de este año, si uno mira los últimos 30 años, en los meses de enero, febrero y marzo han sido posiblemente los peores meses desde el punto de vista de ataques. Tenemos flexibilidad operativa y no tenemos que parar o diferir producción. Pero ese es un crudo que nosotros primero activamos planes de contingencia. Tenemos que trabajar conjuntamente con el ejército, con policía, con fiscalía, con autoridades para poder entrar a la zona, hacer las reparaciones, pues trabajamos con las comunidades también. Pero claramente son actos que se deben a terceros. Entonces, y por eso condenamos nosotros, uno, el derrame, pero sobre todo el impacto que tiene el medio ambiente. Y hay un segundo tema, que es el tema de las válvulas ilícitas. O sea, la gente hace perforaciones en el tubo, conecta una manguera y sacan el crudo, tanto en Caño Limón como en el oleoducto transandino en el sur, en Putumayo, Nariño, y ese crudo se utiliza, por ejemplo, para la producción de cocaína. Entonces tenemos que trabajar primero, es un riesgo, o sea, es un riesgo que alguien vaya y perfore un tubo que tiene presión y que tiene hidrocarburos que pueden ser inflamables, y ese es un mensaje. Es un riesgo también porque hay comunidades que están viviendo en las cercanías de esas zonas. Entonces son dos temas, ambos tenemos que tratarlos, pero yo creo que el tema de terceros es importante, uno, que la gente tenga conciencia de los riesgos que se están corriendo, y pues seguiremos trabajando para que no se den, ¿no? Ok, bueno, vamos a pasar al bloque finalmente de energías. Ya tratamos un poco los temas de biodiesel, etanol. Usted nos contó cuánto se está produciendo, pero queremos saber específicamente de cada uno cuánto es esa producción y qué tan fácil es la comercialización. Bueno, entonces, dos temas. En biodiesel nosotros tenemos una planta de la cual somos socios en 50%, es una planta que está ubicada en la refinería de Barranca Bermeja. Y esa planta nos permite, como lo decía ahora, sacar biodiesel. Esto se saca de palma, de las, digamos, las plantaciones de palma. Tenemos socios, pues unos, digamos, inversores en palma que tienen siembras de palma. Y ha sido una planta que opera muy bien a full capacidad y nos permite subir la mezcla del diésel hasta el 10%. Y esto pues permite mejorar calidad del diésel y en últimas impactar la calidad del combustible que le pega al aire. Y en términos de etanol, yo creo que Ecopetrol hizo una apuesta muy importante porque el etanol lo sacamos de caña de azúcar. Hizo una apuesta muy importante para sembrar caña de azúcar en una región que tradicionalmente no era una región de caña. La caña está principalmente en el Valle del Cauca y nosotros sembramos caña de azúcar en el Meta. Hicimos una inversión grande, una inversión muy grande en una planta. De hecho, pues estamos terminando una cosa que se llama la interzafra, que es parar la producción, hacer el mantenimiento de la planta, y estamos rearrancando la planta en esta semana.
pero es una planta que tiene capacidad de más de 500.000 litros de producción de etanol. Es un, digamos, componente que se le adiciona a la gasolina y también permite mejorar las condiciones de la gasolina en términos de emisiones y se mezcla hasta el 10%. Es una apuesta importante, llevamos pues pocos años de operación, tenemos que optimizar la operación hacia adelante. En comercialización yo creo que hay temas que hay que seguir trabajando, sobre todo el tema de poder tener condiciones similares para el producto nacional y los productos que vienen importados, por ejemplo. Hay una competencia muy fuerte. Esta planta Bioenergy tiene una participación importante, sobre todo en la región andina, y nosotros, pues, obviamente dispuestos a competir, pero dispuestos a competir en igualdad de condiciones y comprometidos para que este etanol pues, siga contribuyendo. En su momento, digamos que hubo varias quejas contra Bioenergy por su rentabilidad. ¿Cómo está la rentabilidad? Y también se ha hablado de vender este negocio, digamos, para hacerlo más eficiente. Sí, pues estos negocios, y pasa pues con la mayoría de los proyectos, uno arranca un proyecto y el proyecto toma un tiempo para ser rentable. O sea, los proyectos tienen, cualquier tipo de proyecto, tiene inversiones muy grandes y muchas veces dicen el repago de esa inversión o el payout de la inversión pueden ser 4 años, 5 años. ¿En cuánto tiempo me pago la inversión que hice? Son inversiones muy grandes. En el caso de Bioenergy, como les decía, pues la planta lleva operando muy poco. Hemos, digamos, aprendido un montón desde el punto de vista agrícola, de cómo físicamente hacer la siembra, cómo hacer la recolección, todo el tema, pues inclusive de manejo de un tema que no estaba, digamos, en el centro de nuestras habilidades o capacidades o conocimiento, pero hemos aprendido un montón. La inversión fue más alta de lo que hubiéramos querido y posiblemente tome un tiempo, digamos, estabilizar, pero nuevamente, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Maximizar la producción, que la parte agrícola funcione, quiere decir eso, que la parte industrial funcione, que seamos cada vez más eficientes en la operación. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer desde el punto de vista de optimizaciones dentro de nuestra propia operación y eso es lo que estamos haciendo. Pero nuevamente, yo creo que ha sido un compromiso de Ecopetrol con la región, es un compromiso con generación de empleo y es un compromiso con combustibles más limpios para el país. Ok, pues si lo miramos desde el punto de vista de producción, nosotros producimos 721.000 barriles en el segundo trimestre. Entre biodiesel y lo que es etanol, pues son 5 o 6.000 barriles al día. Es una producción pequeña. Sin embargo, pues en el caso particular de biodiesel es una operación que funciona muy bien, digamos desde el punto de vista económico. Ya hablamos de Bioenergy y pues de seguir trabajando para resolver algunos de los desafíos que tenemos. No tenemos una meta puntual, como tal de decir, mire, va a ser tanto en términos de producción. En su momento hubo una meta de barriles limpios, de un poco más de 1 millón de barriles. No tenemos una meta específica, pero sí seguirle apostando a ambos combustibles. Estos nuevos negocios, por ejemplo, la energía solar, que pues, recientemente anunciamos, tenemos que terminar de definir cuál es el potencial y el alcance que tiene eso. Vamos a seguir mirando algunas otras cosas. Hablábamos ahorita de descarbonizar los hidrocarburos y de retener el carbono o en últimas, pues el CO2. Vamos a seguir trabajando en esa línea. Yo creo que es importante. Uno, seguir protegiendo lo que hoy tenemos. Lo decía hace un momento, en los últimos 10 años, Ecopetrol en particular le ha aportado al país 200 billones de pesos. Es mucha plata. Y en gran medida, ese aporte ha permitido que el país haga un montón de otras cosas. En términos de que la gente y el pueblo colombiano siga progresando. Tenemos que cuidar eso y tenemos que empezar o seguir en ese proceso de transición. Alguien me decía, oiga, es que la industria está transicionando desde hace más de 100 años que arrancamos. Siempre estamos reinventándonos y haciendo cosas nuevas. Tenemos que seguir haciéndolo, pero no tenemos, digamos, como una meta específica, pero me llevo la inquietud para decir, oiga, ¿cómo podemos nosotros, por lo menos direccionalmente, decir en dónde nos vemos en 2 o 3 años o un poco más allá? Y es una combinación de todas estas cosas que estaba diciendo y el gas, que yo creo que es absolutamente fundamental en lo que tenemos que hacer. Pues horas por impuestos, nosotros en Ecopetrol primero creemos que es un acierto, un gran acierto. De los 250.000 millones de pesos que tiene el gobierno destinado para la vigencia del 2018,
Ecopetrol está participando en proyectos por 95.000 millones de pesos. O sea, es un volumen bien importante, es un poco más de la tercera parte. Y son cosas que le llegan directamente a comunidades que han estado impactadas, muchas de ellas por violencia, en zonas de SOMAC, ¿no? Las zonas más afectadas por el conflicto. En particular, por ejemplo, hace algunas semanas hablábamos del aporte de 10.500 millones de pesos que se hace para que 48.000 niños en el área de Tumaco tengan mejor infraestructura para educarse, para ir a los colegios. Me decía el secretario de Planeación de Tumaco, oiga, presidente, gracias porque vamos a levantar a los niños del piso y les vamos a dar una mejor infraestructura. 48.000 niños. Entonces son esas cosas que pueden tocar muchísima gente, que se pueden ver en términos muy rápidos en las comunidades, vías, acueductos, educación. Entonces hay varias cosas que nosotros estamos mirando. Hoy en día estamos mirando un universo de proyectos de más de $500 millones hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar con las autoridades locales y regionales para definir estos proyectos, que los proyectos se vuelvan realidad, que sean factibles y en ese sentido pues presentarlo ante el gobierno. Yo creo que es, digamos, un mecanismo muy bueno. Estamos en el primer año, tenemos que hacer las cosas bien. Tenemos que entregar los proyectos en tiempo, en forma, y pues ese es el compromiso de Ecopetrol. Pero en este momento ya hay alguno en construcción o hasta ahora en que... Están en las etapas previas, están en muchos en etapas de contratación, si son insumos, si son bienes, si son servicios y demás, pues para que hagamos la carretera o hagamos el tema de infraestructura escolar o de saneamiento en acueducto. Y lo bueno es que pues llegamos otra vez a muchas zonas que definitivamente lo requieren, ¿no? Y esperamos que se puedan ver muy pronto. Okay. Sí, pero pues es un tema relativamente reciente, el tema de obras por impuestos. Pues, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y el presidente lo ha dicho, es un programa que a él personalmente le llama la atención y yo creo que es construir sobre la intención de que estas cosas lleguen de manera muy rápida a las comunidades que tanto lo requieren. Y en eso pues estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer desde Ecopetrol? Poder generar la producción que genera las regalías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eficientes, manejar, digamos, la operación de manera segura, desde el punto de vista de seguridad industrial, y hacer que eso pues permita que existan las regalías. Sé que es un tema que se está discutiendo y se está trabajando. La directora de Planeación Nacional encabeza, digamos, el esfuerzo y acompañaremos esos esfuerzos. Yo creo que en la medida que estos beneficios vuelvan a las regiones, pues va a ser bueno para todos, ¿no? Ok, y ya para terminar, nos llegan dos preguntas de redes sociales y es ¿cuándo volverá Ecopetrol a sus niveles máximos de producción y con qué precio de barril está haciendo el presupuesto de 2019? Dos muy buenas preguntas, que la gente nos dice, oiga, pero ¿qué pasó con el 1.000.000 de barriles? Entonces, si uno se devuelve en el tiempo y piensa que el crudo estaba a 100 o 120 dólares, yo creo que la industria en general, no Ecopetrol en particular, la industria en general perdió eficiencia. Y pues lo dijimos, el apretón del 2015 y 16 y que seguimos todavía porque uno no tiene certeza sobre el precio, pues es algo desde el punto de vista de esfuerzo con lo que tenemos que seguir. Yo creo que más que pensar en un volumen de barriles, es pensar en cuántos barriles podemos producir de manera rentable, segura y sostenible. Okay. Porque uno dice, voy a perseguir 1.000.000 de barriles, muchas veces persigue ese 1.000.000 de barriles a cualquier costo. Y puede estar destruyendo valor o haciendo, digamos, ese esfuerzo de manera que no sea eficiente. La segunda pregunta, presupuesto. La gente me dice, oiga, es que el crudo está llegando a 80. Entonces, ¿en cuánto están haciendo el presupuesto? Nosotros somos bastante conservadores. Okay. El año pasado estábamos hablando de 55 dólares el presupuesto. Tenemos que terminar de definir. El presupuesto lo hacemos en los próximos 2 meses. O sea, hace todo el proceso de aprobación en los próximos 2 meses. Porque es importante tener un precio que sea más bajo. Porque permite que seamos absolutamente disciplinados y rigurosos en la generación de esos proyectos. Okay. ¿Qué hicimos cuando el precio se cayó tanto? Había un montón de proyectos que no eran económicos, porque necesitaban 65, 70, 75 dólares por barril para funcionar. ¿Qué hicimos? Trabajamos para que muchos de esos proyectos se hicieran económicos y los bajamos en la curva y los metimos, digamos, dentro del espacio de los proyectos que son económicos. Un dato que es bien importante. En el 2014 necesitábamos 64, 65 dólares por barril
para dar utilidades. Hoy necesitamos $35 por barril. Cuando la gente me dice, oiga, sí han podido ser eficientes y han definitivamente vuelto la compañía una compañía mucho más dinámica y mucho más disciplinada en muchas cosas, este es un número que me gusta mucho porque es decir, pues no nos han regalado nada, necesitábamos 65 y necesitamos 35 y tenemos que seguir manteniendo ese foco. Eventualmente si el precio sube, y hay gente que dice que puede llegar a $100, uno, lo importante es no perder el rigor, no perder la disciplina y seguir haciendo que los proyectos sean rentables. Tenemos que terminar de definir el número del presupuesto, pero va a ser no sé, alrededor de 55, $60 estará por ahí. Ok, ¿y cuántos barriles entonces son rentables en este momento? ¿Se puede lograr más de ese 725.000 que es ¿De la producción? meta? Sí. Yo creo que sí. Nosotros hemos dicho que a $50 en el 2020 debemos estar en 760.000 barriles. Nosotros creemos que eso es alcanzable. Pensemos una cosa, y sé que pues voy a tratar de ser breve, pero hay muchos de nuestros yacimientos grandes que pierden producción, declinan naturalmente todos los años entre 15 y 25%. O sea, yo arranco el año con 100 barriles de producción y el 31 de diciembre tengo 75 barriles, si no le hago nada. Sí. Entonces tengo que hacer un montón de cosas para mantener la producción. Nosotros creemos que de manera rentable podemos llegar a los 760.000 barriles y a eso le estamos apuntando.